Muy buen día para todos, deseando que se encuentren muy bien. Entonces continuamos con nuestros tutoriales en la formación de emprendimiento en producción de café. Continuamos estudiando el tema de mercado. Nos queda este tercer tema que se relaciona con las tendencias de consumo y nos queda un último tema de mercado de café llamado olas del café. Entonces vamos a hablar en este momento sobre las tendencias de consumo. Recuerden siempre que hablar de mercado del café no es ir a vender la bolsita de café molido con una marca, no es solamente ir a vender contenedores de café pergamino seco o vender simplemente cafés certificados. Hablar de mercado del café es hablar de gustos, hablar de intenciones, hablar de experiencias, hablar de historia del productor. Hablar de mercado de café requiere una serie de componentes que cada uno de ustedes como productores, como personas integrantes en la cadena de valor de café, deben y tienen que conocerlo. Recuerden siempre, nunca se nace aprendido y con el tiempo se aprende, pero este aprendizaje se debe estar renovando, puesto que las cosas, las situaciones cambian constantemente y si no nos adaptamos a esos cambios, estamos echados a perder. Entonces, las tendencias de consumo nos va a permitir ubicarnos o darnos a entender de qué manera es que la gente está tomando el café, en dónde están tomando el café, ¿cierto? Y por eso es importante saber de que una cosa, como les decía hace un momento, una cosa es vender café pergamino seco, otra cosa es vender contenedores de certificación, otra cosa muy distinta vender grano tostado y otra muy diferente vender café molido. Entonces eso nos va a hacer una referencia que cada uno tiene un mercado específico, tiene unas normas específicas, tiene unos requerimientos específicos y por ende unos consumidores y unas tendencias de consumo muy diferentes. Dentro de las tendencias de consumo encontramos es aquello cuando el productor, ¿cierto? Busca clientes que se fijen en la calidad y en la naturalidad del café. Cuando hablamos de la naturalidad del café, es decir, el café que no esté ni alterado dentro del proceso de transformación de tueste, con sabores u olores artificiales, o que haya tenido procesos dentro de la parte de beneficio, ¿sí? Como tal, o sea, es decir, buscan que sea un café bastante artesanal. Artesanal es el proceso que todos los colombianos vienen haciendo. La recolección selectiva, el despulpado, fermentación, secado, dentro de los contextos tradicionales, ¿sí? Que denominan al café colombiano como un café suave lavado. Eso es lo artesanal. Por ende, estos clientes o estos consumidores de un café con mejor calidad y más natural hacen toda esa referencia a esos ingredientes como tal de la naturaleza del café, lo que el café tiene para brindar. Por eso es que uno dice, no vende café, no estamos vendiendo café, sino que realmente vendemos una experiencia. Ese es el lema que desde hace un par de años he venido trabajando con todas las personas que se dedican al comercio del café o que quieren continuar creciendo en la cadena del café, es que entiendan que no estamos vendiendo café, estamos vendiendo es una experiencia, ¿sí? Y por lo tanto, se busca que estas marcas o estas empresas, asociaciones o SAS que sean ustedes, tengan una imagen como tal natural, adecuada, que el café también refleje quiénes son ustedes, ¿sí? Muchas veces un color de empaque me está diciendo, pruébame o no me pruebes.
¿cierto? Entonces es muy importante que debe haber una identidad y por lo tanto ese café también debe mostrarme o debe decirme, ¿sí? ¿Quiénes son ustedes? Y eso debe tener en su parte física el café, debe tener una apariencia, una combinación de sabores exóticos, unas texturas diversas que obviamente al probarlo me traslade a un mundo diferente. Otra tendencia de consumo tenemos los café shop o tiendas de café que ya todas las conocemos, pero recordemos siempre que existen dos tipos de tiendas de café, las especializadas y las comerciales. Obviamente las tiendas de café cada vez han tenido más auge, ha sido algo que se ha ido acomodando a los estilos de vida del hoy por hoy, ¿cierto? Incluso con términos de pandemia, estas tiendas de café quisieron cerrarse en cierto modo, pero no. La adaptación al cambio les permitió crear un servicio más personalizado y estas tiendas lograron crecer, incluso subir a un nivel, ¿sí? Donde ya se está entendiendo y está diciendo, ven, si esto te gusta, claro que lo tenemos, ¿cierto? Por lo tanto, esas tiendas de café deben tener o contar con un servicio muy ágil, ambientes muy tranquilos, ¿cierto? O que ese servicio me dé a mí una confianza, ¿sí? Suficiente para poder, obviamente, recomendarlo y poder pedir nuevamente, ¿cierto? Las tiendas de café casi siempre tienen una ubicación cerca al trabajo o al estudio, puesto que se acomodan a los diferentes estilos de vida, ¿cierto? Y por lo tanto me van a expresar o me muestran a mí una oferta muy variada. Además de bebidas de café a base de espresso, obviamente algunas tiendas se están enfocando a los métodos de preparación. Esto con la finalidad de crear culturas de consumo. Y asimismo, más adelante va creciendo o empieza a crecer otra tendencia de consumo que la vamos a ver en un momento. Viene los cafés sostenibles y certificados, pues obviamente aquellos que tengan procesos orgánicos en la producción y que obviamente pues son muy acaparados, ya que representan una imagen, ¿sí? También les va a dar confianza a los consumidores, puesto un sello de certificación me va a dar que puedo probar o tomar de ese café. La exigencia de las certificaciones pues es la garantía del producto natural, obviamente con una responsabilidad social y ambiental. Esto también genera un valor agregado y por último permite también estar dentro de la decisión de compra del importador y del cliente final. Recuerden siempre que cuando uno habla de café orgánico es porque tienes cómo demostrar de que realmente es orgánico. La única forma de demostrar que el café es orgánico es a través de la certificación. De lo contrario, no es posible. Recuerden que la certificación o es colectiva o es individual. Otra de las tendencias de consumo son las estaciones de café en casa. A partir de las tiendas de café, ¿sí? Se genera una cultura de consumo a través del uso de diferentes métodos y esta cultura de consumo precisamente hace que estos clientes no solamente se interesen de dónde viene el café o el método de preparación, sino que también hace que ellos de manera individual puedan degustar un café en casa. Y por eso se crean las estaciones de café, que son los cafés en casa o coffee station. Eh, Existen muchísimas formas de llevar el café a la casa. Uno, el café en cápsula. Dos, el café en infusión, que es como un té. Tres, el café en filtro individual o drip. ¿Sí? Encontramos que también existen máquinas tipo expreso muy pequeñas para las casas. O tenemos métodos de preparación. También nos deciden la capacidad de compra, ¿no? Pues nosotros individualmente definimos nuestra capacidad de compra, qué café queremos y hasta dónde tenemos ese costo o ese dinero para poder pagar ese café, ¿cierto? Entonces, para los que tenemos estaciones de café en casa,
muchas veces el costo de ese café no es un inconveniente para poder tenerlo. Creamos cultura y además de eso, pues tenemos diferentes preparaciones de bebida, ¿cierto? Que helado, leches vegetales como leche de soya, entre otros. Es decir, preparamos a nuestro gusto. También la tendencia de consumo cuando el cliente busca una historia. En este caso, el consumidor quiere saber qué hay detrás de cada grano de café. ¿Cuál es su origen? ¿Cuáles son sus condiciones de proceso? ¿Quiénes se benefician de la compra de este café? ¿Cuáles son esa historia detrás de ese grano? ¿Cuál es la familia productora, la asociación, el grupo de mujeres, indígenas, ¿cierto? Que venden ese café. En este caso nosotros podemos decir, o pueden existir eh, dos asociaciones, por ejemplo, en algún evento o negocio, algunas simplemente dicen, no, nuestro café, tenemos esta marca y estamos vendiendo este café, porque empezando pues hay gente que no sabe vender café. Como hay otros que dicen, no, somos un grupo de mujeres, un grupo de afrocolombianos, decidimos meternos en el negocio de café, el café de nosotros se produce en eso. El simple hecho de tener un contenido social diferente, que algo que marque la diferencia, eso hace que no solamente tenga el café un mejor precio, sino también que sea más apetecido. Por lo tanto, las ventas de café se van hacia esa evaluación del entorno natural, es decir, qué hay dentro de, o qué hace que puedan producir café, las condiciones de clima, que están cerca de un nevado, que están en un municipio muy lejano, bueno, el que sea, y las raíces culturales, el grupo poblacional. Nosotros tenemos que saber contar nuestra historia. Todos tenemos una historia que nos llevó alrededor del café, ¿sí? Pero hay gente que dicen que son cafeteros y que sé mucho de café, pero les da pena decir su historia. Si no tiene una historia que contar, bueno, aquí no hay café para vender. Y eso es algo real porque eso es la tendencia de moda, poder vender el café con una historia. También tenemos como tendencias de consumo el café por internet, pues obviamente encontramos diferentes plataformas hoy en día que nos permiten obtener o por lo menos apreciar cafés de asociaciones, de SAS, de fincas, ¿sí? Y podemos encontrar diferentes formulaciones, ¿sí? Presentaciones, ¿sí? Entonces que nos permite adquirir un café obviamente también con mucha confiabilidad. Entonces encontramos muchas marcas, podemos adquirir planes de compra, porque no solamente vamos a comprar un café, sino alguna promoción que con jarra, con pocillo o con maletín, bueno, qué sé yo, ¿cierto? Con algún método de preparación. Se vende a pequeños volúmenes, desde media libra a una libra en adelante. Facilidades de pago desde la comodidad de mi casa. Hoy todo desde que se puede hacer por internet es lo mejor que puede uno hacer. Evitamos filas, evitamos aglomeraciones, evitamos tantas cosas, ¿cierto? También encontramos de que podemos ver cafés en cápsula, infusiones, cafés en filtros individuales. Encontramos diferentes esquemas dentro de una plataforma, ¿sí? De ventas por internet. Bueno, aquí tenemos nuestros famosos coffee station, es decir, los cafés en casa, como ustedes pueden observar, la cafetera, la jarra calentadora del agua, ¿cierto? Los ingredientes con que yo quiero mezclar mi café, que anís, canela, clavos, bueno, qué sé yo, los gustos de cada persona. Máquina expreso a través del uso de cápsulas, es esta. Esta era muy tradicional, la que tenía mi papá. Una máquina de expreso. Esto es una máquina de expreso, obviamente se trabaja igual como una máquina de expreso normal de las grandes, sino que es más pequeña, es individual y con ella se puede obtener dos tipos de bebida o máximo tres, ¿sí? Mientras que en las otras se pueden tener diferentes tipos de espresso, sencillos, dobles, grandes, pequeños, de acuerdo, pues obviamente el tiempo de extracción, ¿no?
Aquí tenemos nuestras presentaciones, las famosas cápsulas de café. Simplemente aquí se mantiene agua caliente, se coloca la cápsula, cada cápsula viene con un sabor, ¿sí? Cappuccino, chocochino, latte macchiato. Se coloca aquí la cápsula y simplemente se oprime un botón y aquí obtenemos nuestra bebida de café. Tenemos los cafés de infusión, si ve como ustedes pueden ver es como una aromática, pero es café. Sí, también se vende el café verde para infusión, ese es más medicinal o adelgazante, tiene efectos adelgazantes, pero es diferente. Y tenemos los drips, que si ustedes pueden observar es un filtro, o sea, el café ya viene aquí, ¿sí? Viene en cajas de máximo 10 unidades, entonces simplemente es una bolsita de filtro, ¿sí? Donde ya viene la medida precisa de café y traen como unas asas, la cual me permite abrir la bolsa, ¿sí? La pequeña bolsa y colocarla en la taza de café, en la taza como tal, y le agrego el agua caliente. Luego recojo y puedo beber. Tenemos ya actualmente unos mercados consolidados como es Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica, República Dominicana, entre otros. Aquí se han manejado muchísimo las pequeñas y grandes cantidades y pues obviamente en estos mercados consolidados, por hablarse de consolidados, pues obviamente existen ventas de café verde, café tostado y café solubles. Dentro de los mercados de crecimiento, pues son más que todo lo que es Países Bajos, encontramos Holanda, Italia, España, Japón, que ha venido creciendo constantemente. Tenemos Australia, Nueva Zelanda, de la misma manera a través de pequeñas y grandes cantidades. Y en términos de café verde, pues se han manejado los tostadores y microtostadores. Y en temas de café tostado, específicamente, tiendas de café y requieren bastante cafés con denominación de origen y cafés de especialidad, es decir, tasas superiores a los 85 puntos. Dentro de los mercados potenciales, es decir, los que se han estudiado, están los países bálticos, Paraguay, Argentina, especialmente África con Turquía y Emiratos Árabes, que estos han ido en crecimiento. Y pues obviamente entre esas modalidades de venta están también las pequeñas y grandes cantidades, pero hay que tener en cuenta que se están manejando en el tema de café verde unos grandes volúmenes. Sí, y además de ello, también es importante tener en cuenta los cafés con denominación de origen y en especial para países como Turquía y Emiratos Árabes, el café tipo premium, que es tamaño de grano, busquen que es, ya que para ellos es una muestra o es una diferenciación en calidad el tipo de granulometría. Sin embargo, es muy importante tener o estudiar estos diferentes mercados frente a las tendencias de consumo. Bueno, entonces aquí podemos ver el café de Colombia con una variación frente a las ventas. Entonces ustedes pueden darse cuenta que siempre va a ser en primer lugar Estados Unidos. Actualmente Estados Unidos tiene una saturación de mercado de café colombiano bastante impresionante. Y esto se debe a que como solamente vendemos a Estados Unidos, pero resulta que de Estados Unidos llega todo el café colombiano, hacen el proceso de transformación y esto se va a Europa. Por eso es que lo que son europeos y los africanos o los clientes europeos y clientes africanos buscan contactar directamente con los productores. Es decir, desde aquí a Colombia se puede enviar a estos países con la finalidad de, uno, realmente mejorar la cadena y dos, con la posibilidad de apreciar realmente el café colombiano. Como ustedes pueden ver, la franja verde hace referencia a los cafés estándar, ¿cierto? Si ustedes notan, con el paso de los años hasta el 2019, esta franja verde ha disminuido. ¿Qué quiere decir? Que pues ya no se está vendiendo café estándar, sino que ha ido aumentando lo que son los cafés industrializados
como es la franja naranja, y los cafés especiales, que es la franja roja. Entonces esa es una tendencia que nosotros tenemos que acomodarnos, empezar a mejorar las calidades de café para empezar a asegurar mercados en los diferentes continentes. Bueno, muchísimas gracias. Espero que le presten mucha atención a estos tutoriales. Perdón. Nos estamos comunicando por interno.